Cuentan las canciones del norte que la más hermosa de las diosas nórdicas es también la más feroz. Y aunque sea ingobernable por los hombres dioses, su historia es testimonio de la conjunción entre las narraciones de guerra y las de amor. La historia de Freyja es la historia de la pasión, de la muerte y del dolor. Por ello, hoy hablaremos de la hermosa dama de plumas, Freyja. Freyja en nórdico antiguo significa señora, dama o amante. Una curiosidad es que su raíz etimológica Frey significa amar. Esta raíz la comparte con otra diosa relevante del panteón llamada Frigg, lo que ha hecho pensar que posiblemente se trate de la misma deidad. La relación entre Frey, que es amar, y Freyja, que es señora, se convierte en el mismo objeto, siendo la mujer el mismo objeto amado. De allí que Freyja sea constituida como una diosa del amor. La referencia de esta conexión de la mujer amada y de la diosa del amor se observa en la runa del amor, que podemos encontrar en el fondo del video de Pascu y Rodri. Según la leyenda, se debe enterrar este colgante junto con una hoja de roble y allí debe permanecer 9 días y 9 noches. Después hay que llevarlo siempre en el corazón para atraer a la persona amada. Freyja es la hija del dios Vanir Nidor. Nidor es un dios del mar que vivió la guerra entre los Aesir, la casta de los dioses de la que procede Odín, y los Vanir. Al quedar la batalla en empate, los Aesir y los Vanir deciden pactar un acuerdo de intercambio de rehenes. Uno de los rehenes intercambiados es Nidor, y aquí hay dos versiones del mito. Según la primera, Nidor fue entregado como rehén junto con sus hijos Freyja y Freyr. Según la segunda, cuenta que se casó con su hermana Nertus y ya en cautiverio tuvo a Freyja y a Freyr. Total, Freyja no pertenece a la casta de los Aesir sino a la de los Vanir, y su lugar de proveniencia no es Asgard sino Vanaheim, la tierra de las deidades Vanir. Por ello el guiño de Pascu y Rodri al final de la canción al decir que Freyja es lo mejor de Vanaheim. Los Vanir, contrario a los Aesir, representan la fuerza de la naturaleza y su poder sobre esta, la magia. El tipo de magia empleado por estos dioses es la llamada brujería Seid. En la saga de Ingla del libro de Heimskringla se cuenta que Freyja, al ser una Vanir, lleva consigo este tipo de magia. Por ser diosa de la magia y de la brujería, se le otorgó también el puesto de deidad de los sacrificios de sangre. Por tanto, Freyja se convierte en la sacerdotisa de los sacrificios y por lo mismo enseñó por primera vez la magia detrás del sacrificio a los Aesir. Entre los pupilos de Freyja en el video de Destripando la Historia podemos encontrar a Hermod, el dios mensajero, a Baldur, el dios de la paz, al mismísimo Odín ansioso por entender la magia de los Seid de Freyja, a su esposa Frigg, una diosa de maternidad y fertilidad, al dios de la guerra Tyr, que perdió su mano luego de encadenar al gran lobo Fenrir, a la esposa de Thor, Sif, la diosa de la fidelidad y las cosechas, cuyo cabello de oro fue hecho por Loki, luego de jugarle una travesura al raparla completamente. En el video de Destripando la Historia vemos una referencia de este suceso en la pared de los cuadros del final. También vemos a Thor presenciando el sacrificio y al hermano de Freyja, Freyr, como maestro de ceremonias. El rol de la fertilidad es muy usual en los dioses nórdicos. Hay muchos dioses de la fertilidad. Por ejemplo, Freyr es el dios de la lluvia, del sol naciente y de la fertilidad. Freyja, Nidor y Frigg también eran dioses de la fertilidad. La distinción es que Freyja ante todo era la representación de la fertilidad vinculada con la feminidad. Esa feminidad representada a sí mismo en su collar denominado como Bresingamen, que era la joya más preciosa de los 9 reinos. Representaba el ciclo del día y la noche. En otras versiones ese collar pertenece a Frigg. Se cuenta que Freyja observó a 4 enanos que estaban forjando el collar. Sus ojos se deleitaron ante tal objeto, por lo que ofreció cualquier precio por su posesión. Los enanos dijeron que no les faltaba dinero y que por el collar pues lo único que pedían era que ella les ofreciera una noche a cada uno de ellos para hacer el suculento. Al principio ella se rehusó, pero era tal el interés que al final Freyja terminó por aceptar el trato y yació con ellos durante 4 noches. Bueno, sí. Me imagino cuando Freyja llegó a Asgard y dijo: ni se imaginan, 4 enanos me ofrecieron un collar a cambio de sexo. ¿Y tú qué hiciste? No, pues estaba en promoción. Ahora, no se sabe si esta parte del mito es aceptado por los vikingos o es una interpretación cristiana para poder burlarse de la diosa Vanir.
Algo que debemos tener muy en cuenta cuando leemos mitología nórdica es el proceso de cristianización, porque cuando llegue el cristianismo todos los mitos y las historias nórdicas van a comenzar a ser leídas desde otros ojos, van a tener otras tonalidades. Por ejemplo, en el Sorlavatar, perteneciente a la saga de Olaf Tryggvasonar, a Freyja se le retrata como una especie de concubina de Odín, como una especie de ramera que se acuesta con 4 enanos por un collar. Y estas son estrategias que tiene el cristianismo para desacreditar a esas deidades paganas y comenzar a introducir elementos propios del catolicismo, como lo es la Virgen María, que después va a sustituir a Freyja. De hecho, para los cristianos, Freyja era una especie de bruja prostituta de ramera que debía ser erradicada de las tierras nórdicas. El Sorlavatar, por ejemplo, es una historia islandesa del siglo XV, escrita por 2 sacerdotes cristianos, que busca desacreditar a los dioses y enaltecer al cristianismo, en especial la figura de Olaf el Santo. Los mitos son leídos desde esta perspectiva como una posición ebemerista. ¿Qué significa ebemerista? Significa que es una interpretación que lee a los dioses de los panteones como personas que existieron en el pasado, pero que con el tiempo, con los rumores, con las historias, fueron endiosados, fueron construidos como dioses cuando eran simplemente mortales que cometieron actos relevantes para la historia de los pueblos, pero con el tiempo son cambiados y convertidos en deidades. En el video vemos a Odín burlándose de Loki junto con Bragi por la captura del collar. Lo cierto es que fue el mismo Odín el que mandó a robarlo. Loki se enteró de las acciones de Freyja, se lo contó a Odín, quien indignado le mandó a Loki a hurtarlo. Primero, Loki se transformó en una mosca para entrar en la puerta de la habitación de Freyja. Freyja dormía, luego se convirtió en una pulga y la picó para que se volteara a su espalda y poder desabrochar el collar. Aquí hay 2 versiones. En la primera, Loki se lleva el collar y se lo entrega Odín. Luego Freyja exige la devolución. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ellos nos lo robaron. Mi precioso. Odín le dice que para devolver el collar ella debe hacer que 20 reyes que gobiernan a otros 20 reyes luchen entre sí hasta el final de los tiempos. Ella termina aceptando. En la otra versión, en la Ustrapa del Skarsgård, el dios Heimdall ayuda a Freyja luego de descubrir que Loki es el ladrón. Loki se transformó en una foca para poder huir. Heimdall también se transformó en una y lo combatió hasta derrotarle, para después quitarle el collar y entregárselo a Freyja. Este hecho es muy importante porque después de esta batalla surge una rivalidad entre Loki y Heimdall que va a desencadenar en que ambos se autodestruyan en el Ragnarok. Ahora bien, Freyja también es una diosa guerrera que gobierna un campo celestial denominado como Folkvanger. Dentro del Folkvanger se encuentra un salón llamado Sessrumnir. Allí la mitad de los muertos en combate van a descansar, la otra mitad será llevado al Valhalla. Se dice que los Einherjar que murieron defendiendo sus tierras irán con Freyja, y aquellos que murieron atacando otras tierras irán con Odín al Valhalla. Además, dado que era una diosa bélica, podría decirse que Freyja era también la mayor de las valquirias. Por ello es llamado Eigandifalfals, o poseedora de los caídos en batalla, o Valfreyja, señora de los caídos en batalla, en relación con las valquirias. Uno de los símbolos bélicos de Freyja es el denominado Hildisvini, o jabalí dorado. Cuenta la leyenda que Ottar y Angantyr peleaban por una propiedad. Consultaron a la asamblea de Asgard, que decretó que la disputa se resolvería a favor de aquel que pudiera probar que su estirpe era más extensa y más noble. Ottar le ofreció a sacrificios a Freyja y le rogó por su ayuda. Freyja escuchó y lo transformó en un jabalí dorado, el cual cabalgó hasta la morada de Hintla, una poderosa hechicera que al final le reveló su árbol genealógico. Freyr, el hermano de Freyja, también posee un jabalí llamado Gillingsbursti, y este fue regalado por los enanos Sindri y Brock. Otro medio de transporte de Freyja es el carro de guerra empujado por los gatos Vigul, que significa abeja de oro, y Trigul, que es árbol de ámbar dorado. Para entender un poco más las representaciones de los gatos en las distintas culturas, te invito a ver el video de la pestaña. Se cuenta que Freyja utilizó este carruaje para ir al funeral de Balder, otra deidad
deidad que emplea felinos es la diosa frigia Cíbeles, lo que nos puede dar luces sobre el origen de Freya como divinidad es todavía muy disputado en la comunidad académica. Se cree que su culto es anterior a la conformación del panteón nórdico. Gustav Neckel propone que la diosa Cíbeles es el origen de la nórdica Freya. Ambas son diosas de la fertilidad y ambas se vinculan con los felinos. Esto nos abre a nuevas interpretaciones porque Cibeles rememora el culto a la diosa madre tan común en las épocas del Paleolítico y el Neolítico. Antes de que los reyes hombres fueran dioses en los panteones, existía un culto muy difundido en las comunidades matriarcales, que era el culto a la diosa madre. Es por esto que uno debe entender la mitología desde distintas variables, no solamente desde el mito en sí mismo. Está el mito en sí mismo, que es importante entenderlo, pero también hay que entender la parte antropológica y arqueológica detrás del mito, aquellos cambios culturales que viven las comunidades y los cambios sociológicos, las doctrinas sociológicas y políticas que hacen que las comunidades cambien, y cuando las comunidades cambian de órdenes políticos también cambian sus panteones. Uno no se puede quedar con el solo mito porque no va a entender la complejidad del personaje. Freya, por ejemplo, es una diosa Vanir. Los Vanir y los Aesir tuvieron un conflicto que es reflejo de los conflictos que tuvieron los nórdicos entre sociedades matriarcales y sociedades patriarcales. Los Vanir representaban la naturaleza y las condiciones femeninas, mientras que los Aesir representaban la civilización y las condiciones masculinas. Los cambios políticos, sociales de los pueblos hacen que también varíen y se construyan las historias y los conflictos de los panteones. Otro de los objetos pertenecientes a Freya es la capa de plumas denominada como Valshmir. En ocasiones Freya presta esta capa a los otros dioses, como cuando Loki y Thor se disfrazan para poder engañar al Jotunbrimir. En el poema, Thor se despierta y descubre que falta su poderoso martillo. Al principio intentaron engañar a Freya para forzarla a casarse con el gigante, pero ante su ira, Thor prefiere preguntarle a Freya si le puede prestar su capa de plumas para que él pueda intentar encontrar su martillo. Freya se tranquiliza y acepta el acuerdo. ¿Y cómo explicas la faldita? Pues tenía que combinar, ¿no? Los Jotun fantasean constantemente con Freya. Por ejemplo, en el Voluspa se dice que Freya fue prometida una vez a un constructor anónimo que luego se reveló que era un Jotun y posteriormente fue asesinado por Thor. Otro Jotun, Hrungnir, se emborracha y dice que matará a todos los dioses exceptuando a Freya y a Sif para hacerlas sus esposas. Esta obsesión se explica porque la tierra de los gigantes, Jotunheim, es en general muy poco fértil, y al desposar a Freya, una diosa de la fertilidad, sus campos podrían crecer. Mientras tanto, aunque no se menciona explícitamente en el video de Destripando la Historia, Freya es una diosa casada con un misterioso dios denominado Odur. Con Odur tiene dos hermosas hijas, Nos y Gersemi, que aparecen en un cuadro junto con Odur y Freya. La ausencia de Odur afecta mucho a Freya, quien recorre el mundo entero en busca de su amado. La tragedia del amado ausente provoca tanta pesadez en el corazón de la diosa que llora lágrimas de oro rojo por estar lejos de su ser amado, como una Isis buscando en todo Egipto las partes de su desmembrado esposo. Freya recorre el mundo con la esperanza de encontrarse con Odor. Esta historia representa la situación sentimental que vivían muchas de las familias nobles de la antigua Escandinavia, donde debido a los duros ambientes y las campañas de guerra, los hombres partían a largas jornadas de batalla y las mujeres quedaban a cargo de la casa con la ausencia de sus amados. Una curiosidad es que Odor es un dios viajero al igual que Odín. De hecho, Odín es una forma adjetiva de Odor, lo que le da fuerza a la tesis de que Frigg y Freya son la misma deidad. Hilda Ellis Davidson y Rodolf Simek proponen que Frigg y Freya no son la misma diosa, pero provienen de una misma diosa que con el tiempo se dividió en estas dos representaciones divinas. Odor parece ser una invención posterior y se deriva del mismo Odín. Por otro lado, Freya, pese a ser una diosa de la guerra, no aparece en el Ragnarok.
Se supone que sobrevivió porque no hay una referencia de su muerte. Lo que sí se narra es la muerte de su hermano Freyr. En uno de los mitos conservados sobre Freyr se narra que se enamoró de una Jotun llamada Gerard. Para casarse con ella se comenta que se debe deshacer de su espada mágica que lucha contra gigantes ella sola. Esto designa su final. Desarmado en el Ragnarok se enfrenta al líder de los gigantes de fuego, Surt. Surt se enfrentará a los Aesir y su espada terminará por incendiar todo el universo, acabando con casi todas las criaturas del mundo nórdico. Los sobrevivientes de esta batalla vivirán en Gimle o Gimli. Se menciona en las Eddas, específicamente en el Voluspa, que es un lugar hermoso, similar a Asgard. Gimle significa refugio contra incendios, como referencia al fuego empleado por Surt para destruir el universo. Entre los sobrevivientes encontramos a las diosas mujeres Frigg, Freya y Sif. Balder y su hermano Hodor, quienes murieron antes del Ragnarok, emergieron del infierno y sucedieron a Odín. Por su parte, Vidar, dios de la venganza, le arrancará a Fenrir la quijada por la muerte de su padre Odín, y será parte de los dioses supervivientes. Como vimos, Thor murió por Jormungandr. No usaba tapabocas. Freyr murió por el gigante Surt. No usaba tapabocas. Odín murió por la boca de Fenrir. Tampoco usaba tapabocas. Vidar usaba el puto tapabocas y sobrevivió todo el Ragnarok. Conclusión evidente, el tapabocas salva vidas en tiempo de crisis. Así que póntelo. Al final encontramos algunas referencias graciosas puestas por Pascu y Rodri. Notamos un auto-spam que hacen sobre su podcast. Y también que al parecer cuando Demeter escapó del Olimpo y cesó sus funciones como diosa de la agricultura griega, se unió a una banda de rock con los dioses nórdicos. Y también que alguien afila cuchillos. Espera, ¿qué? Las fotos de la última escena rememoran algunos sucesos mitológicos. La broma de Loki a Sif dejándola calva, la familia de Freyja, recuerdos de Asgard, los gatos de Freyja, el martillo de Thor, el Valhalla, Baldur, Bragi, etc. Para concluir con una imagen que recuerda a los dioses caídos en el Ragnarok y aquellos supervivientes que heredaron una nueva era. De las espesas tierras de Vanheim al sagrado salón de Sessrumnir, de los infranqueables muros de Asgard a los largos caminos de Midgard, Freya transita como la conexión entre la feminidad, la guerra, el saber y el amor. Es representación de la mujer, de la madre, de la luchadora, de la hija, de la esposa, de la sabia y del amante. En sus manos, entre el amor y la batalla, no hay una separación. Entre el combate y los sentimientos, las acciones son iguales y el sufrimiento ineludible. Porque el amor que merece ser vivido cuesta, es doloroso, cuesta largas travesías de incertidumbre y búsqueda. Cuesta las divinas lágrimas de oro rojo de una diosa con el corazón herido. Hey, todavía no te vayas. Si te gustó el video, sería súper que te suscribieras al canal, que vieras mis otros videos sobre mitología y que compartieras mi trabajo. Recuerda que en la parte de abajo, en la cajita de la descripción, te voy a dejar todas las referencias bibliográficas que utilicé para este video y mis redes sociales por si quieres seguirme. No siendo más, hasta la próxima.